manera muy particular del Poder Ejecutivo, que es el responsable de la administración pública. Y aquí yo quiero, como sé que también hay magistrados acá, es importante tener esto en cuenta. La Constitución anterior, y esta reitera algunos de esos errores, nos metieron en varias situaciones que hoy no pueden explicarse desde el punto de vista práctico. Las constituciones anteriores era lógico que así fuera, porque si nosotros si nuestro constitucionalismo, como consecuencia de la herencia francesa, siguió el modelo de organización de poder del Estado basado en los criterios de Montesquieu, claro, primero que Montesquieu pasa que estamos siendo mezquinos a veces con los personajes, hablamos nada más de Montesquieu, ya a John Locke lo dejamos olvidado. Si era la división tripartita de los poderes, que tenía su explicación, claro, es que la Revolución Francesa, el nuevo orden que quiere traer, es aquel que de alguna manera contradijera, porque estamos hablando en el pasado, el sistema monárquico. Entonces, si habían tres funciones básicas en el Estado, pero esas tres funciones estaban concentradas en el monarca, lo que plantea la Revolución Francesa con el advenimiento del Estado de Derecho es, bueno, esas funciones que no las haga una sola persona, vamos a distribuirlas en distintos órganos. Claro, y esta es la tesis entonces de la división tripartita. Sin embargo, nos damos cuenta que a día de hoy no son realmente tres poderes del Estado. Primero, yo no estoy de acuerdo con el concepto de poderes del Estado, pues yo creo que el poder del Estado es único y no se divide. Yo lo que entiendo es que las funciones del Estado, las funciones fundamentales del Estado se dividen. Y antes se dividían en ejecutivo, legislativo, judicial, y hoy hay otras. Como por ejemplo la electoral, que no hay duda de que es un verdadero poder del Estado. Uno no puede quedar duda. Bueno, fíjense, acabamos de salir de un proceso electoral. ¿Quién tenía el control del país? El órgano electoral era el que tenía el control durante el proceso. Pero ¿quién ha dicho que el poder del contralor, el poder del control del gasto público, no debe llamarse realmente un poder? Además, si ustedes analizan nuestra Constitución, se darán cuenta que hay una especie como de hipocresía, que dice que hay tres poderes del Estado, pero casi en paralelo, casi no total, a esos poderes del Estado me coloca la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, y nadie sabe cómo llamarlo. Luego el legislador se inventó que estos son órganos especiales del Estado. Órganos especiales del Estado, pero la Constitución en ninguna parte dice que son órganos especiales del Estado. Claro que tampoco dice que son poderes del Estado, pero ahí ustedes se dan cuenta que hay como una especie de vacío en esta cuestión. Claro, otros países cómo lo han resuelto. En caso de ustedes leen la Constitución de Colombia o la Constitución de Venezuela, se darán cuenta que no se habla de poderes del Estado, se habla de órganos fundamentales del Estado. Y dentro de los órganos fundamentales no solo hay tres, sino que hay otros. Y aunque tienen distintas modalidades de funcionamiento, pero están colocados en el primer nivel de la organización estatal. Pero al Poder Ejecutivo hay que darle carne en la Constitución. Y dentro de esa carne está la parte que corresponde a la administración pública. Solo que aquí hago otra salvedad. Históricamente se ha pensado que solo hay administración pública en el Poder Ejecutivo. Ya la doctrina internacional, y pienso que ahí iría la doctrina local, asume que hay administración pública en los tres poderes, los llamados tres poderes del Estado. ¿Por qué? Porque cuando en el Poder Judicial se nombra a un juez o a un personal de apoyo, no se está administrando justicia, se está realizando una función administrativa. Cuando en el Poder Judicial se compra bienes y servicios, no se está administrando justicia, se está haciendo una labor administrativa, y todo eso tiene que estar sometido a algún control. Pero lo mismo pasa cuando se trata del Poder Legislativo. Cuando una de las cámaras nombra a un empleado, ¿está haciendo alguna norma? ¿Está legislando? No, está administrando. Pero también nos metieron en la idea falsa por demás de que los poderes del Estado son independientes. Está demostrado que es todo lo contrario. Los poderes del Estado deben ser interdependientes, porque no hay forma de que uno realice bien sus funciones si el otro no las realiza bien. Y si no hay una coordinación entre los órganos legislativos, ejecutivos y judicial, no hay posibilidad de que el Estado alcance los niveles de desarrollo. Entonces ya hay constituciones que han resuelto todo esto. Nosotros pensamos que se iba a aprovechar el momento para hacer la constitución en este aspecto un poco menos hipócrita, como también se pensaba que las funciones de los poderes del Estado eran exclusivas.
Y por eso era que a veces decíamos, bueno, pero el Poder Ejecutivo se inmiscuye en asuntos legislativos y en asuntos judiciales. No, no, no es que se inmiscuye. Es que simple y llanamente las funciones no aparecen de manera pura en cada uno de los poderes. Siempre en algún poder hay algo de las funciones del otro poder. Y tiene que ser así, porque es que hay un lindero a veces que es prácticamente imperceptible. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, claro que tiene funciones normativas, no legislativas formales, pero normativas. Pues cuando emite un reglamento, ¿qué es lo que hace? Es normal. Es más, ustedes saben, aquí no, pero en otros países, en lo que el Poder Ejecutivo tiene hasta funciones reglamentarias autónomas, que puede reglamentar temas que ninguna ley se haya referido a él, pero claro, por mandato expreso de la Constitución política. Entonces es importante que todas estas cuestiones las tengamos en cuenta. Pero empezamos a andar deuda ya con esta Constitución. Se hace una mejor configuración del Poder Ejecutivo, como lo veremos más adelante. Otro tema es la cuestión que tiene que ver con los principios de la administración pública. Y aquí ustedes saben que hay muchas contradicciones de hasta dónde realmente se deben establecer principios en la norma. Nosotros decimos que en la norma constitucional siempre hay que establecer principios, pero también decimos que incluso en algunas normas adjetivas hay que establecer principios, por lo menos en la República Dominicana. A lo mejor en España y en Francia no, pero en la República Dominicana sí. Porque ustedes saben, y los magistrados lo saben, que los principios del derecho permiten una mejor interpretación de la norma, una mejor aplicación de la norma y un mejor sentir de la sustancia de la norma. Y cuando un derecho como el dominicano, que no está bien organizado como es el derecho administrativo, que todavía no podemos decir ni siquiera que existe el derecho administrativo en la República Dominicana, está en vía de conformación, entonces los principios juegan un papel de servicio. La Constitución anterior, si ustedes se ponían a ver, los principios había que inferirlos. Lo de la administración pública ni siquiera por inferencia. Era que no aparecían de ninguna manera. Y principios generales, constitucionales, a veces había que inferirlos, más que verlo de manera taxativa. Otro tema también es el de la organización de la administración pública. Una constitución tiene que referirse necesariamente a la organización de la administración pública. Todo el tema de los servicios públicos, señores, ustedes saben lo que es que la constitución anterior no tenía ni siquiera una referencia conceptual a los servicios públicos en pleno siglo XXI. Es decir, que un dominicano no sabía ni siquiera a qué atenerse en materia de servicios públicos, porque la Constitución hacía mención de manera muy paralela. Cuando tocaba determinados temas, entonces hacía referencia a servicios públicos, no como categoría jurídica administrativa, ni como categoría constitucional, que es lo que debe ser. El tema de la función pública, señores, que ustedes saben que es un tema que ha traído a este país de cabeza por el clientelismo político histórico secular desde el año 1854. El clientelismo político es un problema serio en la República Dominicana. No nos damos ni siquiera la oportunidad de que a los cargos públicos lleguen los mejores. No nos damos ni siquiera esa oportunidad, porque se entiende que el único que tiene derecho a acceder al cargo público es el miembro del partido que está en el poder, lo cual no permite a ningún país, no solo a la República Dominicana, no se lo permitió a los Estados Unidos antes del año 1880, no se lo permitió a Costa Rica antes de la década de 1940, no se lo permitió a España antes de la década de 1980. No permite, el clientelismo no permite el desarrollo de un país. El país que crea que sobre la base del clientelismo político va a desarrollarse, mejor que cierre su puerta porque no se va a recibir. Claro, eso no es porque lo digo yo. Estos son estudios ya hechos, comprobados, y ustedes pueden hacer una comparación simple. ¿Cuál es la diferencia entre los países que han avanzado y los países que no? Aquellos que han establecido un modelo de gestión basado en la ciencia de la administración han avanzado. Los que no, no han avanzado. Y dentro de eso está el de la República Dominicana.